Buenas tardes, sensitivos, ¿cómo les va? Y acá, desde este espacio donde se puede jugar, donde se puede entablar, curiosear, cambiar de lugar, moverse y tener un diálogo, es donde vamos a hablar hoy del sentido del tacto. Les voy a hacer una pregunta. Para los que conducen, ¿están acostumbrados a su vehículo? De repente tienen que usar uno ajeno. ¿Y qué pasa con el cuerpo, con la percepción de ese vehículo? Tienen que corregir, ¿no?, algunas cuestiones, no solo de lo que es la postura, el agarre. Quiero que presten atención con esto de cómo me siento yo en relación a ese vehículo. Otro ejemplo, vendarnos los ojos, colgar una piñata y con algún objeto vamos a intentar pegarle. ¿Cómo sabemos, cómo percibimos que ese objeto está o no está chocando con nosotros? Porque si nos ponemos a pensar, ese objeto no está directamente rozándonos la piel. Uno podría imaginar que el sentido del tacto termina donde nos rodea la piel. Entonces, ¿por qué nos pasa que tenemos como una prolongación de ese sentir en la oscuridad, en algún objeto que está tocando por nosotros, pero igualmente esa extensión nos hace llegar la información? ¿Por qué será? Entonces empezamos a desenmarañar esto del sentido del tacto. ¿En qué? En un sentido que nos resta nada más. No nos queda sujeto a la parte física, fisiológica o de percepción del mismo sentido del tacto, sino que también podríamos decir que es algo un poco más energético, más espiritual, o que va más allá del sentido físico, de esa conexión física. Entonces, podemos decir también que ese sentido se puede ver perturbado o puede tener disfunciones en la medida en que se va desarrollando y va madurando a través de todo el desarrollo neurológico y de crecimiento infantil, a través de todos los hitos, porque además el sentido del tacto va a tener directamente una relación con el lenguaje, con lo motriz y con los demás sentidos. Entonces, si con el oído podemos, como muchas teorías dicen, transformar nuestro cuerpo ante un grito, ante esa contracción que nos genera el escuchar algo estridente, el cuerpo lleva la cuenta cuando hay un ruido que nos genera un trauma, cuando un olor nos genera un recuerdo, quizás incluso hasta nulo, pero tal vez en un incendio de muy pequeños fuimos sostenidos, fuimos sacados. ¿Y qué nos pasa a través del tacto? ¿Por qué se nos pone la piel de gallina? Entonces digo, qué profundo es entender muchos de los síntomas actuales a través de estos análisis sobre cómo esa persona se va a vincular con su sentido del tacto y con el resto de sus sentidos. En el caso, vamos a poner un caso puntual en un diagnóstico y sus posibles coincidentes síntomas con otros que son difusos. Por ejemplo, el TDAH. Puede ser un niño hiperkinético, puede ser un niño de aprendizaje kinestésico, puede ser un niño que tenga disfunciones sensoriales o desregulado sensorialmente. Puede ser una persona que se la vea disfuncional en su motricidad e incluso en niños hiperactivos, en sistemas de alerta, en trastornos de ansiedad o quizás hasta una dislexia. Entonces, tengamos mucho cuidado cuando vamos a hablar de un diagnóstico. Sí, es real que podemos ser derivados a un neurólogo, pero ojo, que no sea el único que pueda determinar ese diagnóstico en sí. Hay
muchas formas de ir evaluando en el largo plazo, porque una evaluación de tal magnitud no se debería hacer con 1 o 2 meses de observación y de pruebas neurológicas, sino en un largo plazo para poder descartar absolutamente todo lo que no sea conciso a ese diagnóstico que es probable. En todo el 2025 vamos a ir tratando todos los sentidos de una persona. ¿Para qué? Para que también se pueda hablar desde muy temprana edad y no llegar a un diagnóstico habiendo desestimado causas tan vitales como son las disfunciones en la adquisición de los sentidos y en la maduración de los sentidos. Muchísimas gracias por estar ahí. Ha sido un placer enorme. Quédate en el próximo video. Ampliamos el tema del sentido del tacto con sus características, sus posibles disfuncionalidades y algunas herramientas para poder mejorarlo. Y si no te alcanza, dale al suscribirte, dale a la campanita, que va a haber videos sobre el sentido de la vista, del oído, el sentido del equilibrio, el de movimiento. Sí, no son solo 5. Nos vemos la próxima.